Hola, bienvenidos a este nuevo video de Scientic. En esta ocasión trabajaremos en física, en particular en el tema de estática, donde en primer lugar propondremos las estrategias para resolver problemas de equilibrio, ya sea con fuerzas concurrentes o fuerzas no concurrentes. Al finalizar, trabajaremos con dos problemas, en el primero de una barra apoyada y en el segundo de una barra suspendida. ¿Comenzamos? En esta introducción, lo primero que aparecen son las fuerzas concurrentes. Veamos cuáles son los pasos que se sugieren para resolver estos problemas. En primer lugar, aísla el cuerpo por estudiar. Segundo lugar, muestra en un diagrama las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo aislado. A esa representación la llamamos diagrama del cuerpo libre. En adelante, la sigla DSL nos va a indicar esto. Este diagrama del cuerpo libre se realiza para cada uno de los cuerpos del sistema. Una vez hecho el diagrama, determina el punto donde concurren las fuerzas. No te olvides, estás trabajando con fuerzas concurrentes. En ese punto se van a dibujar, a partir de ese punto se van a dibujar todas las fuerzas. Entonces dibujarás un sistema de coordenadas cartesianas con origen en el punto de concurrencia seleccionado, de manera que así podrás ver la mayor cantidad de fuerzas que quedaron ubicados en esos ejes. Determina los ángulos orientados para cada fuerza, así resultará más fácil encontrar las componentes rectangulares de las mismas. Escribe la primera condición de equilibrio de traslación en forma de ecuación, es decir, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y también es igual a 0. Por último, resuelve las ecuaciones o el sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos conocidos. Ahora trabajamos con las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido que se encuentra en equilibrio, pero son no concurrentes, coplanares, tratándose de cuerpos extensos. También acá repetirás los pasos anteriores, es decir, aislarás al cuerpo, realizarás el diagrama del cuerpo libre sobre el cuerpo extenso. También se pide que escribas la primera condición de equilibrio de la traslación, mencionado recién, y ahora escribirás la segunda condición de equilibrio de rotación que nos habla de la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto de un punto O igual a 0. Ten en cuenta que para esta última ecuación los ángulos no son orientados, en cambio sí lo son cuando hagas el diagrama del cuerpo libre para plantear la primera condición de equilibrio. Este ángulo orientado siempre es el menor ángulo posible. Este ángulo, perdón, que no es orientado, es el menor ángulo que forman entre sí la fuerza y el vector posición. Este centro de momentos que vayas a elegir, siempre elígelo de manera que sea conveniente para tu problema. Es un punto arbitrario, ya que si el sistema está en equilibrio, la sumatoria de los momentos será nula, cualquiera sea el punto que elijas. Y ten en cuenta que si el problema te presenta una incógnita, vas a plantear una ecuación. Ahora, si tiene dos incógnitas, tendrás que plantear dos ecuaciones. Por lo tanto, si tienes tres incógnitas, deberás plantear tres ecuaciones. Esto último generalmente aparece cuando se trata de cuerpos apoyados que están sostenidos por una cuerda. Una de las incógnitas es la tensión, y apoyados además sobre una pared, lo cual significa que van a recibir una reacción en las dos direcciones X a Y. Entonces tendrás tres incógnitas: tensión, reacción en X y reacción en Y. Vayamos entonces a nuestro problema 1. El enunciado del problema nos dice: la barra homogénea OA de 10 kilogramos y 10 metros de longitud, la estamos observando en el diagrama, está apoyada en una ranura rectangular
determine la reacción en B, medida en Newton, y consideremos las superficies lisas. También el valor de G de 10 metros por segundo al cuadrado. El punto donde se pide que busquemos la reacción está ahí, en ese vértice de la ranura rectangular. También nos dan alternativas de respuestas, solución al problema. Vayamos al análisis de los datos. Esta barra nos están diciendo, de algún modo, que se encuentra en equilibrio, porque acá no puede resbalar, está apoyada y está contenida por las paredes de esa ranura o recipiente. Luego podemos plantear las condiciones de equilibrio de traslación y la condición de equilibrio de la rotación. Es decir, que la sumatoria de los momentos respecto de un punto arbitrario y conveniente será nulo. Y no olvidemos que ese momento es el producto de la fuerza por el vector posición por el seno del menor ángulo comprendido entre estos dos vectores. Entonces, ¿qué condiciones además tenemos? Que la barra es homogénea, es decir, su peso se puede considerar ubicado en el centro geométrico del cuerpo. Como nos han dado la masa, multiplicamos la masa por el valor de la aceleración de la gravedad y ya tenemos el valor del peso. También conocemos la longitud de 12 metros y nos piden la reacción en n y por lo tanto, si se trata de una incógnita, será la ecuación que necesitamos. Vayamos al desarrollo del problema. Es conveniente realizar el diagrama del cuerpo libre para la barra, en la cual, si recordamos la ubicación de la misma, el punto B estaba en un vértice de esa ranura y como todo cuerpo apoyado recibe de la superficie una fuerza perpendicular a la superficie de apoyo, resulta ser en B la reacción perpendicular a la barra. Dijimos que es homogénea, entonces el peso está ubicado en el medio. Y por estar apoyado en el extremo O, tenemos una reacción en O y una reacción en X. Planteamos las condiciones de equilibrio, la sumatoria de las fuerzas nula para que no exista traslación y la sumatoria de los momentos respecto de un punto arbitrario, que será conveniente elegir el O, también debe ser nula. Justamente seleccionamos a O como centro de momentos y con eso solamente van a participar dos fuerzas, el peso de la barra y la reacción en B, ya que por encontrarse en O tenemos que allí la reacción en O y la reacción en X no van a producir giros. Asignamos el signo a cada momento. Sabemos que todo momento tiene un signo que está asociado al sentido de rotación. Vemos que el momento del peso de la barra va a ser en sentido horario, por lo tanto negativo, mientras que el momento de la reacción en B es antihorario, por lo tanto positivo. Planteamos la ecuación donde la sumatoria de los momentos igual a 0, es el momento del peso negativo y el de la reacción positivo. Recordemos la fórmula de momento en todo a lo largo del problema. Y verificamos los datos. Para el caso de la reacción tenemos la reacción en B por la distancia B y el seno de 90 grados, ya que la barra y la reacción son perpendiculares. Esa distancia en B es desconocida, pero tenemos elementos dados en el problema para poder calcular esa distancia. La distancia OB es la distancia B, la podemos calcular considerando el triángulo rectángulo que tiene 37 grados y un cateto adyacente de 8 metros, siendo la hipotenusa de ese triángulo justamente nuestra incógnita. Entonces, como tenemos como información el cateto adyacente, el ángulo agudo y la incógnita de la hipotenusa, planteamos la razón coseno al ángulo de 37 grados. Despejamos de allí nuestra hipotenusa, que resultará ser igual a
la razón entre los 8 metros y el coseno de 37 grados. Seguimos con la sumatoria de los momentos. El momento del peso es negativo y recordemos que tenía 100 newton de peso. Como se ubica en la mitad, está a 6 metros y el ángulo que forma, si recordamos la situación del peso, formará el ángulo agudo complementario a 37 grados con la barra, es decir, de allí que aparece el seno de 53. Luego tenemos el momento de la reacción por la distancia que acabamos de obtener, hemos reemplazado por su valor y el seno de 90 grados. Bueno, lo que nosotros queremos averiguar es la reacción en B. Entonces, transponemos el término que resta al segundo miembro sumando a 0 y los factores los transponemos como divisores a ese segundo miembro. Efectuando el cálculo con ayuda de nuestra calculadora científica, llegamos a un valor que se puede aproximar a 48 newton. De esa manera, hemos resuelto la incógnita del cálculo de la reacción en B. Entonces, de las respuestas que nos habían propuesto, podemos decir que la reacción en B mide 48 newton y por lo tanto es la opción D de las propuestas. Ahora vamos al problema 2, cuyo enunciado nos dice: en la figura mostrada, que es una escuadra, una regla de ángulo recto, ahí tendríamos el ángulo recto, homogénea, calcular el ángulo alfa que forma con la vertical cuando está colgada para que se mantenga en equilibrio. Y nos informan que el lado AB de la escuadra mide 2 metros y el lado BC, raíz cuadrada de 3, medida en metros. También nos dan opciones para la respuesta. Vamos entonces al análisis de datos. Nos hablan de un sistema en equilibrio. Recordemos la situación gráficamente. Esa escuadra está formada por dos sectores homogéneos, porque la barra es homogénea. Una de 2 metros y otra de raíz de 3 metros. Entonces, ahí podemos identificar lado 1 a nuestra izquierda, el segmento AB, y lado 2 a nuestra derecha. Como es homogéneo, cada sector tendrá una masa y un peso proporcional a su longitud. Entonces podremos plantear que el peso del sector 1 es la masa por la aceleración de la gravedad por 2, porque es proporcional, medida en newton, y la del peso 2 de la barra de raíz de 3 metros será raíz de 3 por masa por aceleración de la gravedad, también medida en newton. Entonces vamos al desarrollo del problema. Como se trata del equilibrio, se cumple la sumatoria de las fuerzas en X e igual a 0, no hay traslación. Sumatoria de los momentos respecto a un centro conveniente es nulo, no hay rotación. En este caso, el centro de momentos será el punto B, que es el punto de suspensión. Entonces, nuestro centro de momento es nulo y recordemos que B es el punto del cual está suspendido esta escuadra. Además, por B estaría considerándose la fuerza de tensión hacia el punto de suspensión. Esa fuerza no la conocemos y de ese modo esta fuerza no produce momento. Bien, en esta sumatoria de momentos también asignamos signos a cada uno. Habíamos dicho que a nuestra izquierda estaba la porción 1, que va a producir un momento positivo porque es antihorario. Entonces el 2, que es horario, va a producir un momento negativo. Nuestro peso de la sección 1 era 2 veces la masa por G, medida en newton, por un metro, porque está ubicado a la mitad de esa longitud, por el seno del ángulo que mide 90 menos alfa, ya que si alfa era el ángulo que nos proporcionaba el dato y es una escuadra, el complementario es el que forma con la barra, que es el menor ángulo posible, la sección 1 con la barra. De allí que ponemos seno de 90 menos alfa. Le restamos el momento de la sección 2,
reemplazamos por sus respectivos valores. Acá tenemos un medio de su longitud y el seno del ángulo alfa. Si continuamos, vemos que en el paso siguiente, la masa por la aceleración de la gravedad, como también la unidad de metros y newton ha desaparecido, puesto que se encuentran como factor en ambos términos. Entonces podemos simplificar, quedando reducido a 2 veces el seno de 90 menos alfa y a raíz de 3 sobre 2 seno de alfa. Pero acá también el seno de 90 menos alfa tiene un vínculo con el ángulo alfa. Si consideramos la relación de ángulos complementarios, el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Entonces la expresión anterior se puede reemplazar por 2 coseno de alfa y en el segundo miembro nos queda 3 medios seno de alfa. Bueno, ya podemos asociar las razones trigonométricas seno y coseno por un miembro y los coeficientes en el otro, quedando 4 tercios igual a seno sobre coseno, que se ha sustituido por la tangente de alfa, de donde alfa será el arco tangente de 4 tercios, que aproximadamente nos da un valor de 53 grados. Entonces hemos concluido con el cálculo del ángulo que nos habían solicitado y ahora de los valores propuestos estamos viendo que debemos seleccionar la opción D, pues entonces la respuesta correcta es la D y diremos que el ángulo alfa que la escuadra forma con la vertical cuando está colgada para que se mantenga en equilibrio mide 53 grados. De esa manera, el ángulo que estábamos viendo en nuestra presentación del problema está indicado en la figura y mide 53 grados. Bien, si este video te ha sido de ayuda, dale me gusta, compártelo y coméntalo. No olvides suscribirte a nuestro canal y de hacer sonar la campanita para estar en contacto. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo video. Nos vemos.